Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenas noches. Buena madrugada. Buena madrugada, depende del momento en que nos esté escuchando. Hay que decir que este episodio es el episodio más tempranero que hemos tenido. Y que no venimos de empalme, que no es el rollo. No estamos viniendo de empalme en este momento. Pero tenemos una cara de sueño, yo con croquetamente. Yo también. Pero Sí, bueno, está muy bien por la mañana, un ejercicio tántrico, por ejemplo. Claro que sí. Yo te lo digo, yo... No me pidáis mucho esta mañana, ¿vale, gente? Vero, pero tú... Yo... ¿Ahora sí, hasta ahora, fluye o influye? Yo hasta ahora ni fluyo. Estoy regulín. Estoy reflujo. Dormida. Estoy en reflujo, Dormida. más bien. Reflujeando. Tengo la energía, todavía no la tengo equilibrada, los chakras los tengo disparatados. Pero bueno, por lo demás, bien, ¿eh? Hecho No os muy preocupéis. bien, fantástico. Muy bien. Bueno, Antonia. ¿Qué pasa, Estamos hija? estamos pareciendo al primer podcast que hicimos. Que nos pusimos- Diciendo que tuvimos 20 tonterías. minutos de tontería. Eso es lo que nos gusta. Que bueno, que puede volver a repetirse en algún momento. Sí. Lo decimos ya. Sí, y bueno, y tenemos una cosa que anunciar. Que es que vamos a hacerlo ya. Vamos a ¿no? hacerlo ya, pues así no lo quitamos del por medio. por si la gente escucha nada más que un minuto, que lo sepa. Esto para los verdaderos fans lo repetiremos al final del todo. Exactamente. Bueno, televidente, Tarotista. tarotista, telespectadora, Gente de la pista. gente de la pista, influyente, influencer, Confluencer. influidos también. Tenemos una noticia que daros muy importante. Vamos, es la más importante que va a pasar este mes. En probablemente. mayo en Córdoba es lo más importante Es que va lo a más pasar. importante que va a pasar. Aunque Ya tengamos lo mucha digo. fiesta. El día 13 de mayo. a las Sábado. 12:30 a 1, todavía no lo sabemos, pero puede ser que a la 1, más posiblemente, porque a las 12:30 muy temprano, vamos a estar El podcast en directo. en Córdoba. el liberatorio escénico que está en la corredera, en la esquinita que hay enfrente del Cuatro Gatos. Plaza de las Cañas, concretamente. Plaza de las Cañas, concretamente. Solo decimos eso. Ahora aquí voy a poner como mucha fiesta, un aplauso y cosas Aquí, así. pum, pam, Y- pum, pum. Seguidnos por las redes, la Verula Antonia, Antonio Efímero y la Y Verónica More. Verónica More. Y os enteraréis de todo porque vamos a ser muy pesadas. Es un aforo reducido, entonces tendréis que reservar vuestra entradita antes. Cobraremos entrada porque somos Cobraremos gente que, entrada. bueno, le gusta los dineros como a todo el mundo. Y porque esto Quizá tiene- más que a Sí. cualquiera, porque, bueno, porque porque esto somos tiene, ricos. esto tiene que subvencionarse de alguna manera porque llevamos 3 temporadas. Pero yo creo que ya está bien, ¿no? Yo Sí, creo que ya vale. está bien. Así que ahí queda eso. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vero? Porque hoy hoy estamos en directo, pero grabadas. Tontería. No nos pidáis mucho, que es muy temprano. No. Cuéntanos. Bueno, pues hoy tenemos. A ver, A ver, vamos a hablar. vamos a hablar. Del rosete. Lo decía yo, ¿no? Lo tenía que decir tú, pero ¿quieres que lo diga yo, Antonia? El título... pero, Tenemos guión. Ahora, para una vez que tenemos guión, Antonia, Total, de verdad. totalmente. Es que, ¿cómo eres? Mira, hoy el título del podcast viene calentito, porque ya han cambiado la hora y estamos en primavera y que cuando llega el calor los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. Pa, 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 pa. Pa, pa, pam. Y además estamos grabando en plena Semana Santa. Y ya sabes, lo que a mí me gusta, un poquito de sacrilegio y puncarrismo, ¿sabes lo que te digo? Anda. No te puedo contar lo que Anda. significa estar en la calle durante estos días, los trajes de chaqueta que van solo andando. Son andando, porque Solos. no hay nada dentro. No hay nada, vacío, puro vacío. La caspa a toneladas, que se te cae así encima de la cabeza. Bien de bandera de España, bien de fachaleco, bien de flequillitos con pelo gordo de fachita joven, que no es lo mismo que pelo gordo de bollera María del Monte. No. No es lo No, mismo, no, no. aunque María del Monte también está en la Semana Santa. Todo hay que decirlo. Ahí lo dejamos. Como Ahí lo dato. dejamos. En fin, estamos viviendo una distopía que siempre nos invade en estas fechas, Verónica.
Bueno, a ver, y nosotros en esa fecha, En esa concretamente fecha, ¿qué vamos con a todo hacer? esto que acaba de ponerme mi amiga Antonia, Exactamente. pues nosotros vamos a hablar del roceteo, de la seducción, del placer y de cómo hacer todo esto bien hecho. Y con precauciones y seguridades, ¿vale? Es decir, que vamos a decir cómo hacer las cosas sanamente, porque ya sabemos que nosotros somos los que estamos en posesión de la verdad. Y como estamos en posesión de la verdad, Eso es total. pero no sabemos casi de nada, tenemos aquí a nuestra sexóloga de cabecera, Estrella Cota, que Sí. viene a orientarnos en algunas cosas y a desorientarnos en otras. Qué buena falta nos hace. ¿Qué tal Hola, estás, Estrella. Estrella? Hola, hola, hola. Bienvenidi. Bienvenidi. Venga, Yadi. ¿Cuáles son tus pronombres, Estrella, lo primero? Bueno, yo me identifico con femenino y también con LM, también me siento cómoda. Genial. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido venir a esta hora a grabar el podcast, Estrella? Bueno, Todo. ha Sé sido- la propuesta ha sido valiente, No tenemos miedo a nada. pero bueno, como yo también soy una valienta, pues ¿por qué no aquí de buena mañana, un día de Semana Santa, Hombre. venía a hablar con mi amiga y a echar un buen rato? Ole, ole. La verdad es que es un rato para mí agradable y bueno, que también me hace, pues eso, salirme un poco de esta semana de dolor. Y gloria. Y sacrificio. De dolores porque, bueno, pues eso, sí, las calles están abarrotadas y eso, y a mí, pues bueno, pues no es lo que más me gusta la ciudad tranquila. Pues sí. Así que esto es un momento de irme a mi burbuja en un sitio seguro, un espacio seguro y hablar de cosas que me interesan y me gustan y creo que la gente también pues le va a agradar escuchar. Así que emocionada. Y Ole, agradecida. Y agradecida también. Nosotras muy agradecidas Hombre, Estrella, nosotros de tenerte estamos- de nuevo aquí, que estaba revisando ayer capítulo y ya te tuvimos. Creo que fue en el segundo capítulo de la segunda temporada o por ahí. Segundo, Hay otro tercero. capítulo que dedicamos al sexo, al placer y tal. Este viene diferente porque es más como salud sentimental y sexual, digamos. Entonces vamos a empezar con la pregunta que creo que es obligatoria si vamos a hablar de esto. Verónica Antonia. y nuestra querida RAE, que Hombre. nos va a informar de todo lo que nos tiene que informar como siempre para Hombre, luego por favor. desinformarnos. Claro. No, nos va a desinformar para luego informarnos. ¿Qué, Nosotras. ¿Qué es el sexo, Vero? Qué Cuéntanos. buenísima pregunta, Antonia, Claro, de cariño. verdad. Claro. Es que, bueno, yo alí a la RAE y dije, Sí. bueno, en la RAE solo se puede buscar una palabra, ¿vale? Estamos Sí. limitadas a una palabra y la definición de la palabra, nada de expresiones y nada. Dije, No, eso bueno, no. pues voy a buscar sexo. Entré en un bucle, también debo decirlo. Entonces voy a escuchar la definición de varias palabras en torno al tema que queremos tratar hoy, que es el sexo, la sexualidad y la emocionalidad. Y empecé por sexo, ¿vale? Voy a leerlo tal cual. Venga. Acepción 1. Concepción orgánica, masculina o femenina de los animales y las plantas. Muy bien. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino. Ujú. Tercera acepción, órganos sexuales. Cuarta acepción, actividad sexual. Y el ejemplo que pone Me como gusta. frase, pone, está obsesionado con el sexo. Un buen ejemplo. Pero sin juicio ninguno, aquí no hay No, juicio. no, no, no. No. Luego, otra acepción es bello sexo, es sexo débil. ¿vale? Ajá, el bello sexo débil, ¿eh? Cuidado. Y luego sexo débil, porque dice que es sexo débil. Claro, claro. Ese es el bucle en el que te metes. Claro. ¿Qué es el sexo débil? Conjunto de las mujeres. Toma ya. Y además pone con intención despectiva o discriminatoria. Ah, vaya. bueno, la han especificado, la han especificado. Por si no te había dado tu cuenta ya solo. Para que no creas que es una cosa así como baladí. ¿No entiendes lo que te digo? Sexo feo, que me gustó mucho porque, claro, si es bello sexo es el sexo feo, Ajá. que es el sexo fuerte. Dice, bueno, ¿y qué es fantástico. eso fuerte? ¿Qué es eso fuerte, cariño? Dilo. Yo dije, sexo fuerte, bueno. Tenía expectativas, pero no. Es el conjunto de los varones, Ah, mira, en muy el que bien. no especifica que sea discriminatorio. No. Está No. muy bonito todo. Está muy Sexo bien. fuerte para adelante. Sexo feo, sexo fuerte. Ahora tenemos sexualidad. 1. Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. 2. Apetito sexual, propensión al placer carnal. Sin juicio tampoco ahí. Tampoco, ¿no? no. Tampoco. ¿Y No. tú, Vero? ¿Qué? ¿Me cuentas? Pues más? dije, bueno, pues esto que no me ha aclarado absolutamente Nada. y como tiene que ser una palabra que no es hacer amor ni temas de ese tipo, dije, venga, pues ¿qué es follar, no? Follar. Vendrá en el diccionario, porque yo cuando era
Voy a contar una cosa que me parece muy tierna, pero que me dice de mi generación cuando yo era pequeña que buscábamos la palabra guarrería Claro, guarrería en claro. el diccionario, porque no había internet. Sí, Ahora, dices tú, claro, sí. Eso era la más guarrería que nosotros hacíamos, buscar Exacto. palabras de este tipo en el diccionario, ¿vale? Bueno, pues hay como 4 secciones. He tenido que leerlas todas porque hasta llegar a lo que a mí me interesaba, ¿no? Sí. A sección 1, soplar con el fuelle. 2. Dentro de la sección 1 y sección 2 sería soltar una ventosidad sin ruido. ¿Por qué no? que he aprendido, que yo no lo sabía. Se ha Vale. pegado un follo. Un follo. Un follo. Un follo. Ahora un lo entiendo follo. todo. Claro. Claro. Follar 2. Formar o componer en hojas algo. Hacer hoja. Claro, Hacer follar. hoja, follar, hacer hoja. Mira, un eufemismo muy, Claro, muy bonito eufemístico. también, sí. Follar 3. No Tenemos llegamos, no mucho. llegamos. Hollar con H. Y luego talar o destruir, lo que también Lo que también dice me mucho. mucho. Follar 4. Quizá del latín follis fuelle. Fue 1. Practicar el coito. ahora, ¿Coito? ¿qué es el coito? Y dije, bueno, voy a buscar el coito. Y coito es cópula sexual. Y dije, bueno, pero ¿qué cópula? Cópula Qué sexual. lío, ¿eh? Exactamente, esto es así, Estrella. Como yo. ¿Qué te parece? 1. Atadura, ligamento de algo con otra cosa. Ligamiento de algo con otra cosa. 2. Acción de copular. Y ya paré porque Y dije, ya pero dijimos, acción de bueno, ya copular, está. ¿qué? Esto Ya puede paré. ser una locura. Ya paré. Pero el tema de atadura, ligamiento de algo con otra cosa me parece interesante como concepto. Exacto. ¿Casualidad? No lo creo. Exactamente. Entonces, cuéntanos, Vero, perdón. Bueno, ya está. Buscando en la RAE claridad, que también igual es un concepto erróneo en sí mismo. Buscar claridad en la RAE regular. He amiga. encontrado un laberinto de ambigüedades. La única cosa clara a la que he llegado es el coito, ¿vale? Casualidad tampoco lo Tampoco lo queremos. que la única cosa que está clara es el coito. Exacto. Relacionado conceptualmente con la atadura. Exactamente. Casualidad, No lo creo. Ahora entiendo todo el lío de que las bolleras no follamos, claro. Porque Claro. si en esta tesitura la única definición que está clara es el coito y conceptualmente nosotros no practicamos el coito, pues entonces no follamos. Ahí Hombre. dejo como, no sé qué opinan ustedes de todo esto. ¿Tú qué opinas, Estrella, de toda esta marabunta? De todo, de todo este ¿Cómo? folletismo. Pues, cuéntanos, ¿qué follón he formado aquí? Es como no vamos a tener follones a la hora de follar. En fin, voy a dejarlo ya está. No, sí, básicamente, o sea, todas las definiciones están relacionadas también con estereotipos que podemos ver sobre lo que es el sexo, ¿no? Y las prácticas, básicamente eso. Yo lo que tengo que decir que a mí la que más me ha gustado es soltar una ventosidad sin ruido. Entonces yo follo mogollón. Estás follando todo el rato. Estoy follando Luego dice que no muchísimo. folla, Antonia, Sí, pero es sí, mentira. follo, es que no, es mentira. no. Y de hecho a mí eso es lo único que... Porque yo estaba todo el rato esperando que apareciera por algún sitio la palabra placer. Ajá. Porque, bueno, tiene que ver, ¿no? El Claro. sexo, ¿no? Con el placer. Y en ningún momento esa palabra yo no la he escuchado. Quizá- Perdón. No sé si es porque es temprano. ¿Lo has dicho en algún No, no momento lo he la dicho. palabra No, placer? no lo he dicho, no lo he Entonces, esto de la ventosidad es lo único que me ha resultado un poco más placentero. Que digo, bueno, tiene sentido. Tiene sentido, exacto. Esto del follo, ¿no? De pegarte Pegarse un follo. y el placer que da eso, ¿no? También, Total, ¿no? total. De poder soltar, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta las ilustrativas palabras de Estrella que están relacionadas con que en ningún momento se habla del placer y como mucho se habla de atadura o ligamento, ¿vale? Y bueno, para mí hay una valoración que es relacionado con el deseo sexual, ¿no? Con la actividad sexual, que está obsesionado con ello. Total. O bueno, o que simplemente no existe de alguna forma otra historia que no sea el tema de la cópula, que además está relacionado mucho con la reproducción. Total. Y con una cosa muy de la naturaleza que también nos gusta mucho. Todo muy ¿vale? natural. Entonces, viene al caso preguntarte, Estrella, ¿cómo crees que nos hemos relacionado hasta ahora con el placer? ¿Cómo nos hemos acercado a él? ¿Y cómo Sería claro. bueno acercar nuestro cuerpo al placer? O sea, ¿de dónde venimos y hacia dónde
podíamos ir más sanamente. ¿Qué nos aconseja? Ilústranos, Estrella, por favor, gracias. Échame una mano, prima. Que viene mi novio a verme. O quien sea. Alguien viene. Bueno, nos hemos acercado al placer, esto es algo básico, ¿no? Nos hemos acercado al placer en la medida que nos hemos ido desarrollando, igual que hemos aprendido otras cosas, ¿no? Pues desde nuestra infancia, porque realmente, bueno, pues todos sabemos que somos seres sexuados desde que nacemos, incluso antes de nacer, ¿no? Ya, pues todo se va como, de alguna manera, pues nuestros padres y nuestras madres van confeccionando un poco antes de nacer, pues el color del cuarto, la vestimenta, todo, de alguna forma eso ya es una forma de sexuar a las personas. Entonces nos hemos acercado, o sea, todo esto tiene que ver con el sexo y con el placer también. Y nos hemos acercado al placer pues a través de lo que hemos ido viendo, de cómo nos hemos ido relacionando, tanto también de lo que nos han contado como de lo que no. Por ejemplo, pues en una familia se podrá ver relacionado mucho más con el placer de alguna forma, o sea, por ejemplo, pues la naturaleza de los cuerpos, ¿no? El poder estar en casa con tu familia y ver otros cuerpos, ¿no? Sí. O el contacto físico para mostrar cariño, si eso se ha dado o si no. De alguna forma eso ya nos va educando, ¿no? En cuanto al placer y a la relación con otros cuerpos, ¿no? Pues ahí hemos ido aprendiendo pues lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Está bien entrar solo al baño, que no te acompañe nadie o sola. Está bien hablar con naturalidad de lo que se te despierta en el cuerpo o no. Está bien o no contactar con otras personas físicamente. Tú has podido poner límites, decir que no cuando querías dar besos. Todo esto nos ha ido enseñando a acercarnos a ese placer, ¿no? Pues eso también, cuando comía lo que quería o cuando te obligaban, qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, esto ya nos ha ido enseñando a acercarnos, ¿no? Al disfrute y a todo esto, ¿no? También, por otro lado, pues los mensajes que hemos ido recibiendo, no solo de nuestro entorno cercano, sino también mensajes de televisivos, canciones, películas, todo esto pues lo hemos ido asimilando seguramente, si no lo hemos podido cuestionar con otras personas, con mayores y tal, pues seguramente nosotros tengamos una idea de lo que es el placer que está bastante estereotipada, ¿no? Claro. Entonces pues nos relacionamos, nos hemos acercado al placer a través de los mensajes que nos han ido enviando y si nosotras pues no hemos podido cuestionarlo o reflexionar sobre ellos, pues bueno, esta es la imagen que nosotros tenemos sobre lo que es obtener placer, ¿no? Los referentes que hemos tenido y tal. Si nuestros padres, por ejemplo, también se han relacionado con otras personas o son personas que han disfrutado y tal, nosotros y nosotras hemos podido pues acercarnos a esa diversión, ese placer, ese disfrute, ¿no? Por las cosas de una forma u de otra. Claro, o sea, que ha sido como un acercamiento un poco, digamos, quiero decir, como que nos han llevado ahí, no ha sido libre, digamos, ¿no? Estaba un poco coartado. Claro, nos han enseñado a saber lo que para nosotras y nosotros es placentero. Exacto. Sino esto es placentero y también está condicionado por el contexto a nivel de la época o el lugar también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está de moda ahora? Esto, Claro. pues, esto es lo moderno ahora, ¿no? Como hace unos años que cada vez se habla más de BDSM, ¿no? Y hay mucha gente, pues, que sin cuestionarse eso, sin hacer una reflexión, pues, esto ya es lo moderno, pues venga, voy a practicar esto y para adelante, ¿no? Entonces, para mí lo más importante, el cómo acercarnos a ese placer representa un cuestionamiento y una reflexión de lo que hemos aprendido y reflexionar sobre lo que nos gusta a nosotras realmente, ¿no? Es parte de esa base. También hay aquí una cosa que ya que estamos contextualizando con la Semana Santa, que creo que está íntimamente relacionada con lo que estamos hablando, por lo menos en mi caso, vamos, ya hablando de mí, en mi educación muy católica, muy católica, se basa, a ver, los principios del catolicismo se basan en el sacrificio y en la culpa. Quiero decir, por lo
que es lo antagonista de Al lo que es placer. el placer. Entonces, eso te va calando ahí. O sea, yo de hecho hablaba con una amiga el otro día que vi una procesión, por casualidad. Se topó. Mira, no pude evitarlo. Salí a la calle y dije, ¿esto qué es? ¿Qué es Semana Santa? Claro. Bueno, para adelante. Y entonces estuve contando un poco pues, con por qué yo salía en la Semana Santa, cómo sentía yo. Hasta los 13 años estuve saliendo en unas procesiones. Claro, tú eres nazarena, ¿no? Yo era nazarena. Yes. Pero yo decía, yo quiero tocar los tambores, pero como no me deja, porque las niñas no podían tocar los tambores en esa época, que estamos hablando de los anales de la historia, pero bueno, no hace tanto. Dije, pues yo quiero algo fuerte. Yo una corona de espinas, una cruz y descalza clavándome los cristales, algo bien. Algo heavy, algo heavy. que... O sea, al Buen final, sacrificio. El sacrificio. O sea, para mí, lo único que estaba permitido, entre comillas, con todo el contexto en el que yo estaba viviendo, era la sublimación del sacrificio. Y no sé... Que es lo más Claro. antagónico del placer, que es el daño Pero físico. aunque sea antagónico del placer, o sea, voy a hacer aquí como voy a darle la vuelta a todo. ¿No tiene la culpa y el sacrificio algo de placer cuando se ejecutan? Quiero decir, cuando se hace el sacrificio, luego es como que tú haces un check, en plan de, vale, ya lo he hecho y es placentero. Si esa es para mí es una consecuencia de que eso es lo permitido y al Claro. final es placentero, pero es una Claro. educación. Claro. Para mí es un... Lo otro es que simplemente no existía, yo no sentía que pudiera expresarlo con naturalidad ni que pudiera vivirlo libremente. Claro. Entonces mi manera de sublimar pues es pues eso que tienes dentro, que es una cosa que sale, Claro. siempre tiene que salir por algún lugar. ¿no? Es De que yo alguna justo forma. ayer llegué, como estamos en Semana Santa, yo estoy formándome en la Semana Santa, entonces estoy viendo... Ella se tiene que documentar y saber más que nadie de Claro, cualquier porque cosa. a mí llegó un facha y me dijo no sé qué, digo, Sí, tú me no vas a parece saber más bien. que yo. Ahora voy a saber, yo también ahora me voy a apropiar yo de la Biblia. ¿Qué te parece, cariño? Entonces me estoy viendo, aparte de leyéndome la Biblia, me estoy viendo la peli de la historia más grande jamás contada, que es la historia de Jesucristo. Y aparte de eso, dije, ayer voy a hacer una pausa en esto. Y me vi la peli esta de... el documental este que han hecho de LGTBI de Dolores Guapa. Que no sé si lo conocéis. No. O sea, la intención del documental, porque una cosa es la intención y otra cosa es lo que es el documental. La intención del documental es enseñar un poco cómo vive la sociedad LGTBI dentro de las cofradías, las hermandades y tal en Sevilla. Está súper focalizada en Sevilla, eso en primer lugar, que bueno, si es la intención, pues vale, ¿no? Luego, claro, lo ves y a mí me pasó que pasa un poco por encima. Ya. O sea, como que se toca, bueno, sí, hay discriminación, tal. Entonces, como, bueno, sobre todo está hipermasculinizado, salen dos chicas trans, solamente no hay bolleras, es que no salen. O sea, mujeres, sale Casualidad. una. No lo casualidad, creo. no lo creo. Igual Bárbara, que no está en las cofradías, también te lo digo. Claro, sale Bárbara, que es una colega de Sevilla, que es actriz, que además ella es súper de la Macarena y tal. Y habla, o sea, pero una frase que es que ni la enfocan apenas. Lo demás son todos comentarios de tipo mariquitas, tal, de lo que es para ellos la Virgen. Y hay una cosa, o sea, claro, yo soy de Córdoba, yo pienso siempre, hostia, si lo ve esto alguien de otro sitio, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? Claro, y hay una cosa que es como increíble, porque hay una... O sea, para ellos es una exaltación de la belleza, ¿no? Un teatro. O sea, y de hecho sale gente que es creadora y es como, es que es teatro puro y duro. De hecho, es teatro puro y duro. O sea, Totalmente. toda la gente se pone de acuerdo para que algo suceda. Una performance, Y además teatro. todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es en plan sí, de, un rito. tú te callas, tú estás en un lado enfrente mío, el paso pasa por en medio, nos callan. Un rito. Yo aconsejo que se vea el documental, o sea, creo que es interesante de ver, pero creo que de lo que te define lo que es el documental, lo que es, hay un paso gordo. Sobre todo porque no se ahonda mucho en esa contradicción real que es Ya. ser marica y estar en una cofradía, porque además todo ello es como si no hubiera marica, no habría cofradía. Ellos siempre lo dicen. Sí, eso es. Y también una cosa muy Sevilla. Sí, Pero sí. luego, claro, hablan de que el hermano mayor no puede estar casado con otro hombre, o si está. O como una especie de que no se sepa nada. Entonces, Haris, o sea, para mí eso es una homofobia. Hay una persona que sí habla, dice, a ver, es que no es homofobia y no homofobia, es plumofobia. En plan Sí, de, sí, sí, si eres macho, tal, no sé qué, ahora, si eres. Claro, estaba vestida de mantilla y todo, una trans maravillosa. Pues claro, eso, bueno, quería ponerlo ahí como el hecho de lo que es la Semana Santa. Claro, si lo ves desde un lugar espiritual, a mí me parece fantástico. Es como. Pero claro, es que eso no intentan en el documental hacer como que eso no está relacionado con la iglesia. Y es como, es que eso es la iglesia al final. Es que Y no no. es solo plumofobia, es homofobia también porque tampoco puedes hablar de tu sexualidad Claro, libremente allí. absolutamente. Es lo Entonces, público. también- Lo público. Lo público y lo privado. Y como esta cosa de no, pero ellos no aceptan, es como esta complacencia, ¿no? De no, pero no pasa nada, no aceptan. Es como, o sea, es que faltaría más.
O sea, es que es como que parece que tenéis que estar agradecidos a los 4 machirulos que te dejan estar en la hermandad. No Quiero aceptan, decir, que lo aceptamos nosotros a ellos, que es realmente que es un poco diferente. Porque son minorías. Sí, pero hablando de esto de la Semana Santa, ¿no? Que hablamos del sacrificio y de que encontramos placer en el sacrificio, creo que también está un poco distorsionado esa imagen, ¿no? Yo creo que encontramos más placer en el esfuerzo Sí. que en el sacrificio, porque el Exacto. sacrificio tiene como también una connotación de sufrimiento, Exacto. que creo que viene también de una educación judío-cristiana, ¿no? Y a lo mejor poner más atención al esfuerzo, ¿no? Y ver el placer que nos puede dar ese esfuerzo, ¿no? Pues, Sí. en la vida cotidiana, ¿no? Mucho más que el sacrificio, que creo que también viene ahí por un rollo ahí de mártir, ¿no? Sí. También de mira lo que hago por ti, ¿no? Que realmente eso ya se sabe un poco que Sí. bueno, que lo que yo hago por ti es un poco, bueno, lo que yo hago por ti, pero... Por ti seguro, por mí. Pero exactamente, lo por- hago por por- ti, por ¿no? mí. Es como yo puedo hacer un esfuerzo porque entienda que a nivel de relación, pues a ti te suponga algo, un conflicto y tal, y yo haga el esfuerzo por cambiar algo que a mí no, que a ti no te viene bien y que yo creo que es evolucionar para mí, ¿no? Sí. Pero es un esfuerzo, tanto como sacrificio. Ahí creo que tendríamos que revisar un poquito pues esa mentalidad, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y pues eso, una creencia que realmente también nos hemos tragado y Claro, nos hemos cuestionado, ¿no? absolutamente. A muerte, vamos. ¿Y cómo nos relacionamos, Estrella, con otras personas? O sea, ¿cómo te hablo como tu mirada como profesional? O sea, que trabajas también esto, no tanto como personal, que evidentemente lo personal y lo profesional se Claro. juntan, y sobre todo cuando estás hablando de sexo. Pero ¿cómo tú piensas en los talleres que tú das o en las charlas o lo que tú escuchas? ¿Cómo piensas que nos relacionamos con otras personas a través del sexo? ¿Cuál es la realidad que A ver, estamos la viviendo? realidad es que el sexo está muy polarizado en cuanto a los roles sexuales. Y con ello hay como un encasillamiento que no nos deja mucho lugar a la exploración de nuevas sensaciones. También este encasillamiento no nos da mucho lugar al movimiento de, pues eso, explorar, ¿no? También no dejar nuestro placer en manos exclusivamente, la responsabilidad de nuestro placer En otras en manos manos. de otras personas, ¿no? Porque todos sabemos que en una relación sexual al uso pues hay un rol un poco más activo y otro un poco más, ¿no? Pasivo. Un poco más pasivo, ¿no? Vamos, en la mayoría de relaciones, ya sean heterosexuales, homosexuales o lo que sea, ¿no? Véase Grindr, Exactamente. que es lo primero que te preguntan. Entonces yo ahí haría una invitación, por así decirlo, a la búsqueda de la versatilidad, ¿no? En todas sus formas y posibilidades, ¿no? Que entendamos también que el rol activo y pasivo está en cada una de las personas, ¿no? Claro. Y que lo podemos desarrollar en la medida que nosotros nos apetezca y que podamos y que queramos, ¿no? Y con las personas con las que pues nosotras nos relacionamos. También creo que no se da la importancia que tiene. Bueno, que básicamente todo es comunicación. Entonces no se da la importancia que tiene la comunicación, se dan muchas cosas por sentado y es trabajo nuestro y de cada persona el pensar pues en qué nos pasa, qué nos gusta, qué nos disgusta y poder transmitirlo con confianza, ¿no? Ya. Entendiendo también que, por supuesto, no hace falta esto que dicen, ¿no? Muchas personas, hombres, Cis. Cis. que hablan de esto de, pues a ver si ahora vamos a tener que firmar un contrato todo el rato y tú vamos a tener que decir sí todo el rato y no que, bueno, sí y no, ¿no? Por un lado está la comunicación verbal y por otro lado está la comunicación corporal. Obviamente, cuando yo veo un cuerpo, ¿no? que yo quiero interactuar con ese cuerpo y ese cuerpo está rígido, yo no veo respuesta y tal, puedo leer ese cuerpo, pero hay muchas veces, en muchas situaciones, que la persona a lo mejor, pues... creemos que a nivel corporal, a nivel de lenguaje corporal, pues nos está siguiendo el rollo porque nosotros tenemos nuestra película en la cabeza Totalmente. y realmente pues hay que comunicar ciertas cosas. O sea, yo creo que el Entonces- problema con estos tipos también es como se les está pidiendo que tengan sensibilidad y escuchen. Entonces eso ya es un súper trabajo para ellos.
que yo escuche a otra persona y que tenga una sensibilidad y una empatía. Es que no se le ha enseñado a eso. Por También, eso te también digo. hay que expresarlo. Claro, ¿no? por O eso sea, te digo. que, Para ellos es una montaña que escalar, porque es como, madre mía, ahora. Y no solo cis hetero, ¿eh? No, Ya. no, pero es No, que bueno, esto va a ver. en la educación. Somos nosotras también las que, de alguna forma, pues ir tomando esa responsabilidad, ¿no? De ir comunicando y Claro. de ir poniendo límites y de... Claro, a vosotras se os ha y de enseñado a ir callar expresando. también, que eso Por es importante. supuesto, claro. También decirlo. Bueno, es que hablar significaba que era una guarra, quiero decir, y eso es así. Entonces, O una estrecha. si no comunica, o sea, si no accede, era una estrecha. Y, ¿Y si si comunica? comunica lo que te gusta, era una guarra, entonces estás atrapada. ¿Qué hacemos? Si quieres, de alguna forma, no ser atacada por la sociedad, estás atrapada. Tienes que Sí, ser sumisa. sí, totalmente. Y si no, tienes que atravesar uno de esos dos polos, depende de dónde vengas tú. Sí. Y tan malo es el castigo de sentirte como una guarra como el de sentirte como una... ¿Cómo es la palabra? Frigida Mojigata. o mojigata, sí. Que es otra fustigamiento ahí que poco se habla. Sí, sí, no, sí. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Estrella con el tema de nuestra propia responsabilidad, que hay dos polos que se tienen que responsabilizar de eso. Y yo también quería, hablando de la versatilidad, quizá concebir la sexualidad como algo no tan genital, como venía hablando de la RAE, hablando del coito, y a lo mejor entenderla como algo más global, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, hombre, por supuesto. O sea, básicamente hemos focalizado el sexo a nivel de placer genital, ¿no? Y por supuesto el cuerpo entero es placentero, ¿no? Y sensible a estímulos. Entonces, pues, bueno, trabajar un poco en pro de sentir el cuerpo, ¿no? De sensarlo, pues es una maravilla. O sea, creo que también está polarizado en cuanto a nivel corporal. O sea, las mujeres por tendencia, obviamente estos son todos estereotipos, porque también hay muchos hombres con más conciencia corporal, ¿no? Sí. Pero sí que hay una tendencia de las mujeres a vivir el sexo de una forma más global y menos genital, ¿no? Que por el contrario a lo mejor en los hombres. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿quieres terminar de ese...? Sí, bueno, o sea, Tengo una básicamente... pregunta relacionada con esto. Dime. Es como... porque creo que hay algo importante aquí, o por lo menos que me preocupa a mí, y por lo tanto es muy importantísimo. Las cosas como son. Porque luego la gente dice, no, es que a mí eso no me gusta. Puede ser que haya un punto en el que estemos tan focalizados, que hayamos insensibilizado, y es lo que dices tú de sensar. El Creo resto que es del cuerpo. importante ese concepto, creo que me interesa para ahí un poco. Porque creo que no es solo que no te guste, sino que hay un punto en el que hemos insensibilizado tanto eso que ya no nos gusta porque no hemos alcanzado, o sea, porque no sentimos. ¿Cómo se puede revertir esa, no sé, recomendaciones de cómo revertir esa historia, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo hacer la sexualidad como más global? Bueno, pues básicamente poniendo atención al cuerpo y a mí me hace mucha gracia cuando hablamos cuando yo intento no hablar de eso, básicamente no hablo de eso porque no lo concibo, ¿no? Ya. O sea, no concibo la genitalidad porque realmente yo creo que el cuerpo entero es ya un órgano placentero y sensible a todo tipo de estímulos, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajarlo? Pues yo básicamente lo he hecho a través de sentir el cuerpo, ¿no? Y darme tiempo. Lo que digo que de lo que yo no hablo es de los preliminares, ¿no? Que habla Como la gente concepto, pero bueno, de Como concepto preliminares, preliminar, pero porque realmente en las relaciones normativas hay un fin, ¿no? Que es el coito, ¿no? Claro, porque preliminar implícitamente claro. se Es como piensa lo que es que previo- luego tiene que haber un coito y si no lo hay, previo a ¿qué tal. pasa? ¿No? Exactamente, ¿no? Es como, pues, básicamente jugar y explorar. Explorar. Explorar, Explorar. me gusta. Ay, explorar. Abrir, cerrar y explorar. Explorar, ¿no?
Explorar el cuerpo, jugar básicamente, ¿no? Temas de respiración, mirada, de escuchar el otro cuerpo, escuchar mi cuerpo, incluso ya no esto vivir la genitalidad o la globalidad con otra persona, sino conmigo misma, ¿no? Sí. Es básicamente ejercicios de exploración corporal y también pues a nivel mental, porque todos sabemos que el placer también está mucho en la construcción del deseo, en cómo lo hemos construido a nivel mental, ¿no? Entonces, lo que nos pone, ¿no? Realmente, pues eso, explorar ahí un poco, ¿no? De esto de qué me viene, qué fantasías tengo yo, cómo yo me excito, ¿no? Pues eso tiene que ver también con el discurso mental y con las creencias que tenemos, ¿no? Entonces también, aparte de a nivel corporal, a nivel de pues eso, de reflexión y Sí. cuestionamiento de qué es lo que a mí realmente me gusta. ¿Estoy haciendo esto porque a mí me gusta o porque entiendo que a la otra persona le va a gustar o le va a excitar más, pero yo realmente no me siento bien, ¿no? Como hacer ahí una reflexión tanto a nivel corporal como a nivel mental, ¿no? Yo creo que hay una cosa como muy importante de la que has dicho. A ver, todo es importante, pero hay una cosa que es como la más, como lo principal me parece a mí, que es el tiempo, lo que has dicho, como tomar tiempo. Entonces, claro, vivimos en un momento en el que todo tiene que ser rápido. Entonces, cuando tienes que follar mucho y rápido, ¿no? Digámoslo claramente. Entonces, como el mundo maricano no sé de lo que habla. Claro, no sé de qué estás hablando. Está ¿De ¿Usted qué está hablando usted, señora? ¿Para qué está usted hablando? Acá en Tan Platón. Pues claro, hay una cosa que es como el hecho de tomar tiempo. O sea, no queremos tomar tiempo, ni nosotros mismos, porque para masturbarnos principalmente pones porno y que sea rápido, que también yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la culpabilidad cristiana, ¿no? Que tenía que ser a escondido y rápido. Y claro, y luego el hecho de no estar con una persona sin buscar un fin. Quiero tener algo contigo, quiero que exploremos juntos. O sea, que está muy bien en lo otro, pero que, como tener una especie de equilibrio, ¿no? De te puedes echar un polvo rápido cuando quieras, pero también equilibrar con otros en los de voy a masturbarme con todo el tiempo del mundo, voy a explorar otro lugar. Yo creo que eso es como algo que es muy difícil instaurarlo ahora, porque claro, estás pidiendo tiempo en una sociedad que nunca tiene tiempo para nada y que va súper rápido. Y sin expectativas, quiero decir, de lo que vaya a Eso ya, ocurrir. claro. Quiero decir, pues que no está en la mente de esto después de esto y esto después de lo otro, sino, bueno, que lo estoy diciendo de a mí Vamos a ver y hacia dónde me nos está lleva. costando pensarlo. Claro, a mí también. sí. Vale, pero quiero decir, al pero final- que lo veo básico. Sí, al final es una cuestión de lo que tú dices del tiempo, que yo también hablo de eso, que es la escucha, que realmente también tiene que ver con la conexión, ¿no? Con conectar con alguien realmente, ¿no? Por eso Sí. yo hablo también de pues, comunicar y todo tiene que ver realmente con eso, con ver qué pasa, con disfrutar del momento y que no llegar tampoco a un fin. Hay relaciones sexuales donde a lo mejor no tiene por qué llegar al orgasmo, pero te lo has pasado estupendamente. ¿no? Claro. O sea, y has disfrutado y has conectado con esa persona y realmente incluso pues para hablar. Es que el sexo no es, ya te digo, está a nivel corporal y a nivel mental y emocional, ¿no? Entonces, que crear conexión también tiene que ver con la intimidad, ¿no? Y es otra forma también de ver el sexo, ¿no? No como deporte, sino como, Ya. como más, pues eso, conectar, ¿no? Sí. Puede ser un gimnasio. ¿es Puede eso? ser un gimnasio. Sí. Yo creo que ahora tengo sería cosas, sí. interesante, yo traía preparado un audio, ahora seguimos con lo sí, demás, claro. pero creo que sería interesante que escucháramos el audio de una película, que ya voy a recomendar, al final recomendaremos más cosas, pero la película de Short Bus, que yo creo que ya he recomendado en este podcast. Fondo de armario. Fondo de armario, es una cosa, es un básico. Entonces, hay una conversación cuando hablan del sexo, ¿no? Hablan del orgasmo, de hecho, como un fin, ¿no? Y es interesante cómo hablan, son un grupo, o sea, el antecedente de la película es que están en el Short Bus, que el Short Bus es un sitio de exploración, diversión, de libertad, ¿no? Entonces hay Sexual. de libertad sexual. Sexual. Y Sexual. mental también, ¿eh? Sexual. Y Abrir, entonces cerrar. ella, abrir, cerrar. Entonces ya está conectado todo, ya está, esta hora es lo que tiene. Y entonces ella entra en una habitación donde hay todo mujeres o chicos trans, tal. Y entonces empiezan a hablar, o sea, ella es una terapeuta sexual que nunca ha tenido un orgasmo. Entonces va ahí porque quiere obtener su orgasmo. Es monógama, entre comillas, supuestamente, tiene su marido con el que lleva muchos años, y entonces se produce esta conversación.
¿Eres terapeuta sexual y nunca has tenido un orgasmo? En realidad prefiero que me llamen terapeuta de pareja. ¿Lo has hecho con una mujer? No, porque no creo que sea lo que me vaya. Rob es la única persona con la que he estado. Joder, madre mía. Debes de tener el coño congestionado. Haces ejercicios del suelo pélvico, los músculos pélvicos controlan la orina. La próxima vez que vayas a hacer pis, tienes que contraerlos y luego soltar, contraer Es y bueno soltar. para tener orgasmos. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Se nota que lo estoy haciendo? ¿Puedo haceros una pregunta? Me gustaría saber cómo fue el mejor orgasmo que habéis tenido. Bienvenida al canal Cosmopolitan. Todo sobre vuestros chichis. Os va a parecer una cursilada, pero sentí como si estuviera lanzando energía creativa al universo y que se mezclaba con la energía de otras personas y ya no había guerras. Había paz. Vaya. Qué bonito. Paz. El mío fue sin duda con Principito. Teníamos una química increíble. Lo hicimos muy despacio, quietas, y sentí como si por fin ya no estuviera sola. Yo sentí como si hablara con los dioses o algo parecido, ¿entendéis? Fue... Cállate, joder. Disculpa. Oye, Sofía, si nunca has tenido un orgasmo, ¿cómo te sientes cuando tienes relaciones sexuales? Genial. ¿Sí? Sí, de verdad. El sexo es alucinante. Es Me cojonudo. encanta el sexo. Todas lo sabemos. Es lo ¿no? mejor. Todos sabemos que el sexo es fantástico. Es genial. Me Desde luego. gusta mucho. Es un ejercicio estupendo, me sienta bien y me gusta amar a mi marido. Lo que pasa es que llega a veces un momento en el que siento demasiada presión y es como, es un poco, como si alguien me fuera a matar y tuviera que sonreír y fingir que estoy disfrutando. De esa forma puedo sobrevivir. Bueno, ahora tengo todo el rato la necesidad de hablar así. Y como tú eres actora... Sí. Bueno, cuéntanos, Estrella. O sea, Empieza tú, porque yo no sé por dónde empezar. sí, te pasamos a ti el tucu. Cuéntanos. Bueno, me gusta mucho, ¿no?, la escena en la que, pues eso, ella... no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista. Sofía. La de la terapeuta. Sofía. de pareja. Sí. Bueno, cuando ella entra con la intención de saber, ¿no? Desde la curiosidad, ¿no? Sí. Pero bueno, a fin de cuentas, esa presión, ¿no? Por necesitar el orgasmo, ¿no? Nos acercamos al sexo sobre todo para obtener un orgasmo, ¿no? Porque es que si no, ya la relación sexual realmente cuando a ti te pregunta, ¿pero habéis follado? Es como, bueno, hemos tonteado porque al final no ha habido a lo mejor un orgasmo, ¿no? O hemos Exacto. guarreado, pero al final no como volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De Sí. el orgasmo como fin. Bueno, pues ahí se explica bastante bien, ¿no? Y como ella pide, ¿no? Como que cuente su experiencia orgásmica y bueno, habla de eso, de como una explosión de energía creativa, no me acuerdo la otra exactamente que decía, pero bueno, tenía Sí, que haber dice como de repente me estaba con todo el mundo, o sea, Exacto. sí, es como sí. una... Y que ya no había guerra, ¿no? Ah, Porque ya que dice, ya no hay guerra. sí que es verdad que... Una cosa un poquito hippie Eso me ha también. gustado muchísimo. Bueno, hay una parte, ¿no? Amorosa. Claro, de cuando... cuando tiene un orgasmo, ¿no? La sensación es de bienestar total. De paz, claro. Habría que revisar un poquillo si tú cuando tienes un orgasmo, pues piensas en cosas trágicas o ¿no? ¿Qué te pasa cuando tienes un orgasmo, ¿no? Interesante En qué piensas justo después, ¿no? Si hay una sensación de calma, tranquilidad, relajación, ¿no? Que también eso es el beneficio de obtener placer, ¿no? Sí. ¿no? O por el contrario te sientes culpable o tienes que hacer otras cosas o tal, ¿no? Es un poco ahí va mi pensamiento, ¿no? El reflexionar sobre eso. Y también, bueno, pues la contradicción que tiene esta muchacha, ¿no? Que cuando Sofía en concreto, cuando dice esto de
es que me lo paso súper bien, tengo muy buenas sensaciones y tal, pero llega un momento en el que siento que alguien me va A me matar. va a matar y tengo que fingir, ¿no? Entonces es como, hay una presión, ¿no? Que tiene que ver con la falta también de soltar, ¿no? Y de poder relajar el cuerpo y dejarlo que vaya hacia donde quiera ir, ¿no? Como de Y control, ¿no? Exacto, tiene la anorgasmia tiene que ver Con eso. con eso, ¿no? Además con otras cosas, porque cada persona es un mundo, pero sí Claro. que tiene que ver con ese soltar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha llamado la atención, pues eso, ¿no? Sobre todo esa preocupación que realmente pues está haciendo que no te ocupes, sino que te preocupes de algo que va a pasar, ¿no? No sé si... Yo que cuando yo en las veces que he pensado que tenía que pasar, ya No pasa. exactamente, hay una sensación de expectativa de esto tiene que ir hacia un lugar y cuando eso ha pasado hay un bloqueo, porque es como si no pasa como yo tengo en mi mente que tiene que pasar, pues entonces ya se produce el bloqueo. Y hay un punto también en el audio que a mí me llama la atención porque hay muchísimo juicio en toda la película, en realidad, Sí. hacia ella, o da pena, pobrecita, que no tiene un orgasmo, o sí, básicamente es un poco esa sensación. Sí, o también una falta de profesionalidad, como vas a ser sexóloga o terapeuta de pareja si no has tenido nunca un orgasmo, ¿no? Hay un juicio muy fuerte, hay muchísima presión. Hay incluso en la película que hay muchísima gente muy diversa y muy guay y todo lo que tú quieras. Y ella siente mucha presión, o sea, está ahí para solucionar un problema que tiene, ¿no? De alguna forma. Que entiendo que para mí es un poco más global, que es ¿cómo diría? La falta de... O sea, el bloqueo que tiene de acercarse al placer, para mí es más que el orgasmo en sí mismo, es la imposibilidad de sentir placer de una manera Sí, bueno, libre, habla ¿no? de que se siente muy bien, o sea, conecta con el placer, pero que llega un momento en el cual ella se desconecta de ese placer y ahí llega cuando dice que alguien la quiere matar. la quiere matar, ¿no? Entonces ya se desconecta de su cuerpo y algo como más, desconexión con el cuerpo y con pero el placer. para mí es verdad que ahí yo lo enfoca mucho al orgasmo, o sea, está vinculado concretamente con el orgasmo, pero me parece que es también muy focalizado a una cosa muy concreta, ¿no? Es como que para mí sería un poco más global, menos orgánico. O sea, salir un poco del tema orgánico, porque si tienes el objetivo, lo que te digo, cada vez que te pones el objetivo en el orgasmo, para mí me resulta mucho más difícil que pase. Claro, es como olvídate de eso y bueno, y lo que tenga que pasar, porque pase en un momento dado. Ese es el trabajo que tendría que hacer Sofía. Efectivamente. Bueno, pues ya le he dado la solución a su problema, que estamos dándole solución a los problemas de la gente. Hombre, total, es lo que nos gusta. Bueno, Vero, pues vamos a seguir para adelante. Sí, a ver, a mí me interesa en este caso que estamos hablando de la comunicación, que ha sacado ese tema antes, me interesa mucho que profundicemos un poco en tema de los pactos, del consenso, contratos tanto a nivel pareja como a nivel poliamoroso, ¿no? Porque aquí hemos sacado ese tema varias veces y es un tema que a mí me interesa profundizar, que no conozco mucho, que es el tema del contrato de fluidos, por ejemplo, ¿no? Cuando está en una relación de más personas. Entonces, pues... Si quieres que entremos en el tema de contrato de fluidos concretamente y bueno, y contratos a nivel... Por ejemplo, yo me meto ahora en una relación poliamorosa y estoy un poco perdida en ese tema. ¿Qué me recomendarías tú? Bueno, hay modelos de contratos. Quiero decir, no sé, que no tengo ni idea. Yo lo he partir tenido de en un esa momento base dado, porque para mí como la teoría, ¿no? del poliamor y la anarquía relacional me hace mucho sentido tanto también en relaciones poliamorosas como en relaciones monógamas. Realmente, igual que el BDSM en relaciones vainilla. O sea, para mí hay mucha reflexión desde el poliamor sobre cómo llevar a cabo las relaciones y cómo hablar de las relaciones y bueno, pues consensuar que realmente... Tanto si está en una relación monógama como no monógama,
hace falta poner conciencia en qué tipo de relación quiero tener, ya no solo sexualmente, sino a nivel de intimidad afectiva, ¿no? Qué tipo de relación quiero tener, hasta dónde, pues más o menos la energía disponible para ese vínculo, ¿no? Que tengo yo, qué límites tengo yo, la otra persona o las otras personas, ¿no? Todo esto, ¿no? Que realmente básicamente es la comunicación de lo que a mí me pasa con esta relación, con este vínculo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Hablar de eso, ¿no? Entonces, por un lado están los contratos a nivel de... Bueno, contratos. Es una forma de hablar, ¿no? Una Es forma de como... decirlo, pues eso. Acuerdo. Exactamente. Llegar a acuerdos y que esto también tiene que ver con el consenso, ¿no? Llegar a un acuerdo es consensual, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de relación quiero tener con una o varias personas, ¿no? Y por otro lado están también a nivel sexual los contratos de fluidos, que esto viene de las teorías del poliamor y tal, pero que se puede aplicar a cualquier Claro. tipo de relación, porque está visto que en las relaciones monógamas, pues bueno, en fin, también puede haber ITS y tal, porque Hombre, bueno, tampoco claro. estamos en una sociedad muy fiel, aunque vendamos la moto de que somos Siempre que hablamos de monógamas y relaciones tal. monógamas, hablamos de que la monogamia implica infidelidad. Entonces, en la relación monógama lo que hay son cuernos, ¿vale? Para que lo tengamos claro. O sea, que sexo con otra gente va a haber, no estamos hablando de eso. En la gran mayoría, negrumo, Yo creo que sí, o sea. existe. Entonces, pues bueno, los acuerdos de fluidos son acuerdos, consensos, normalmente en relaciones no normativas, no monógamas, los cuales pues se habla y se debate sobre, se llegan a acuerdos sobre pues si tenemos sexo con otras personas fuera de nuestra relación, pues cómo lo vamos a tener, qué tipo de protección vamos a usar, si Sí. vamos a usar protección entre las Nosotros. otras personas y nosotros, o solo con las otras personas. Llegar a ese Ya. tipo de acuerdos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues... O sea, sí, 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 dime, sigue, dime. sigue. No, porque, por ejemplo, yo en las relaciones que he tenido con más de una persona, al final, con más de una persona o con una persona sola, la única relación que he tenido así a 3, sí que es verdad que yo siempre, si no nos hacíamos exámenes médicos, siempre utilizábamos condón. Entonces, entre la gente, por ejemplo, uno de los contratos era entre nosotros, no utilizamos protección, pero fuera, en relaciones más esporádicas, siempre. Y hacer un análisis cada 6 meses. Porque, oye, de hecho, pillamos la gonorrea. O sea, quiero decir, la gonorrea, por mucho condón que te pongas, en la garganta te puede entrar, porque si estás con otra persona, entonces... por ejemplo, un tipo de contrato sería eso. Luego, con pareja, cuando he estado en momentos más monógamos, sí que siempre hemos utilizado condón. O sea, hasta con mi primera pareja, los dos éramos vírgenes, utilizamos condón hasta que nos hicimos el análisis de todo tipo de ITS y a partir de ahí dejamos de utilizarlo y evidentemente teníamos un contrato de no estar con otras personas. Tal. Entonces, puede ser un tipo de contrato, es un contrato de fluidos, ¿no? Como... Así es. No sé si hay contratos, si existen como de práctica. ¿Sabes? Como contrato de, vale, conmigo sí puedes hacer esto. Yo no lo he tenido nunca, pero. De prácticas imagino, sexuales. Claro, de dicen, ¿no? prácticas sexuales. En plan de sexo anal solo vamos a tener en este tal. Y si estás con otra persona, pues por ejemplo, no hay felaciones sin protección. Porque, claro, todo el tema de la felación, por ejemplo, o del cunilingus. Es complicado. Hay un vacío legal. O sea, ahí. para mí es complicado no. porque o sea, yo he hecho felaciones con condón, pero hace años y últimamente como que no te lo planteas, pero claro, también es un lugar de infección a tope y no, es como que eso es complicado, ¿no? No sé, Claro. pregunto yo aquí. No, totalmente. Totalmente. Y al final, esto que tú dices, cada relación y cada vínculo van a establecer los límites Claro. que consideren. O sea, tanto, pues eso, si no ponen atención, por ejemplo, al sexo oral, pues seguramente no usen protección con el sexo oral. Exacto. Al final, esto es lo de siempre, ¿no? Hacia qué tipo de personas te relacionas también, qué nivel de intimidad creas de la noche a la mañana o no.
Todo tiene que ver un poco Ya. con... Y sobre todo también a ver, ¿cómo lo digo? O sea, tanto sea una relación monógama como no monógama, sobre todo yo vuelvo siempre a la responsabilidad con una misma, ¿no? Exacto. Obviamente, si estás solo con una persona, pues el riesgo va a ser menor que si estás con más personas. Entonces, poner atención también a la responsabilidad que yo tengo conmigo misma y con mi cuerpo, ¿no? Y cómo yo quiero cuidarlo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, Sí. yo poner la protección que yo considere Claro, claro. necesaria. Me refiero sobre todo a las parejas, o sea, perdón, a las parejas, a las relaciones no monógamas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues en ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, yo ante todo me voy a proteger de esta forma Sí. y tal, independientemente de que mi otro vínculo, mi relación, pues haga esto. Sí, o sea, sí, sí. como tener más presente el cuidado de mi propio cuerpo, ¿no? Sí. Sobre todo. Yo creo que poner atención en mi cuidado también es poner atención en el cuidado de las otras Total. personas, ¿no? Como no dejar solo la responsabilidad en las otras personas. Y luego yo te quería preguntar ahora, o sea, te voy a hacer como 2 preguntas ahí entre medias. La coherencia, o sea, las coherencias propias, ¿no? Que tenemos, que yo me sitúo en un lugar en el sexo como muchas veces muy incoherente, pero cómo intentamos conseguir una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago, y si eso tiene que ver con el lugar de poder hablar de lo que nos apetece. Porque para mí, o sea, yo pienso como en mi vida y creo que la única vez que estoy siendo como honesto, como que estoy intentando alinear eso, que es un trabajo como muy largo, creo que ahora, porque en mi vida hay muchas veces que he pensado que no quería, pero lo he hecho por satisfacer, que claro, al final me ha dado satisfacción, porque claro, tú tienes que pasar por un lugar y claro, al final es como pues te provoca el orgasmo. O sea, yo por ejemplo siempre he tenido un control en el orgasmo, siempre lo he podido como parar y alinear con el de otra persona y últimamente no. O sea, es como que eso se ha desequilibrado y de repente es como que no puedo controlarlo, muchas veces no llego y creo que hay un lugar de alineamiento, claro, que también un poquito noche oscura del alma, porque estás toda tu vida como con unas dinámicas y de repente cuando quieres cambiar esa dinámica, sobre todo tienes que tener a personas cerca de confianza y que entiendan esto y que te respeten, porque yo quiero decir, no sé, la experiencia es como bastante heavy a la hora de enfrentarte a decir no quiero. Porque claro, la otra persona se sitúa súper insegura, de cierta manera te culpa, porque a mí eso me ha pasado, Muchísimas y al final veces. yo he cedido, en plan de, mira, vamos a hacer lo que se cae ya. Ya. ¿Sabes? En este plan. Y últimamente estoy como, no, quiero hacerlo cuando me apetece, quiero explorar nuevos cuerpos de esta manera, porque es como en un lugar como más express, ¿no? Y no sé, está siendo curioso, pero la pregunta es ¿cómo conseguir esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago y cómo expresar lo que me apetece también, ¿no? Es una pedazo de pregunta. Sí, o sea, a mí lo que me llega de lo que tú estás diciendo es que ahora quizás estás más conectado contigo mismo y con tu placer, ¿no? Entonces, cuando tú estás conectado contigo, eres más consciente de lo que te pasa, de las resistencias que tienes hacia lo que está pasando. Sí. Entonces, creo que ahí hay un lugar muy potente, que es el darte cuenta de lo que te está pasando. Y bueno, luego está el tener a alguien de confianza en quien tú puedas expresar lo que te está pasando. Pues mira, voy a parar porque tal, o voy a hacer esto porque... ¿no? Sí. Sobre todo es el que tú encuentres un lugar con la persona con la que te estás relacionando, con las personas con las que te estás relacionando, en el que no haya juicio, en el que haya una confianza total y poder explorar a partir de ahí, pues mira, me está pasando esto, y si cambiamos hacia aquí, o si paramos, y si hablamos de esto, ¿no? Es como, volvemos a lo mismo, comunicación y confianza, ¿no? Y que en eso haya una base de respeto, ¿no? Y de... Sí, sí. Estamos hablando sobre todo, o sea, o yo hablo sobre todo de relaciones conscientes, ¿no? Ya. Nos volvemos a otra vez, no el sexo como deporte, sino en el cual crea una intimidad, ¿no? Entonces tú estás poniendo ahí energía y esfuerzo, o sea, porque hay, básicamente cada cosa que hacemos ponemos energía, entonces
tú pones energía en esto y bueno, al final de lo que se trata es de poder sentirte cada vez más libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú pones conciencia, puedes expresarlo, de alguna forma eso se revierte, ¿no? Y puedes transformarlo, ¿no? Claro. Sí, yo creo Ahí como parte que, la base de- como que mi objetivo, si es que tiene que haber un objetivo, pienso que es como más dejarme llevar. O sea, como que es como de, todavía estoy como intentando conseguir el dejarme llevar cuando estoy con alguien. Porque cuando estoy solo sé perfectamente dónde tengo que pulsar, tal. Pero cuando estoy con alguien, como más dejarme llevar y decir, vale, relájate, porque mi cabeza es como, ¿sabes? Empieza como a amontonarse un mogollón de información cuando estoy teniendo sexo. Pero mucha información. En plan, entonces, antes podía controlar el quitar esa información y ahora esa información no se va. O sea, se queda ahí y es como empieza a boicotearme, claro, en plan de no es lo que quieres hacer, no de esta manera, expresarlo de una manera asertiva, todas estas cosas, ¿no? Entonces al final es como de demasiado trabajo dejarme. Pero bueno, estoy ahí, estoy interesante. Sí, porque ahí hay lo que también a mí me sugiere lo que estáis hablando, el tema de la deconstrucción del deseo, que no deja de ser la deconstrucción de uno mismo. Total. Y por lo tanto también del deseo en ese caso. Pero hay un punto ahí en el que me parece que es como el último bastión y el más difícil, por lo menos para mí, de deconstruir, porque es como mentalmente quiero tener, poniéndolo en un ejemplo, ¿no? Mentalmente quiero tener una relación con más personas, pero emocionalmente de repente me entran los 7 males de la muerte porque me entran muchísimos ceros, pero no puedo tener ceros porque soy muy moderna. Entonces, o yo qué sé, o hay una práctica nueva, o yo me empiezo a plantear mentalmente abrir orientaciones sexuales a muchas más opciones, pero mi deseo está tan construido desde el lesbianismo que me cuesta mucho sentirlo, o sea, sentir el deseo. Entonces, para mí la coherencia está en en alinear mi mente o cómo a mí me gustaría vivir mi vida libre, pero creo que tiene que pasar por un lugar de trabajar muchísimas cosas que tienen que ver con cómo yo he construido el deseo hasta ahora. Sí. Y creo que, porque bueno, hablábamos en un momento dado con mucho cachondeo de que te gusta que te empotren, pues sí, muy bien, eso está estupendamente, pero si es la única práctica que a ti te pone, pues, bueno, cuestiona eso, ¿no? Porque hay millones de prácticas y solo llega a sentir placer cuando hace esa práctica, ¿no? Sí, como explorar la posibilidad de que hay otras cosas. ¿no? Claro. Y atravesar que a lo mejor no te pongan tanto de primeras como las que vienes desarrollando. Claro, y también darle esa oportunidad. Claro, y el comunicarlo también hacia a otra persona y también sostener que la otra persona, pues las prácticas que a nosotros nos gustan, pues a lo mejor no les apetezcan siempre o no les gusten, entonces es como buscar otras alternativas y bueno, pues llegar ahí al consenso. Creo que el truco es, de nuevo, el tiempo. O sea, es como... El tiempo, la escucha. Claro, yo tengo... Claro, porque para escuchar necesita tiempo. Con la persona con la que me relaciono efectivamente así como más habitualmente, es una persona que está muy lejos. Entonces nos vemos en un periodo muy determinado siempre, es como pum. Y es súper complicado encontrar tiempo. O sea, es decir... Porque claro, que haces cosas que es salir, estás con los amigos, tal, por lo típico, ¿no? Y de repente es como de, vale, también tenemos que tener tiempo para esto, igual que nos paramos una peli, y encontrar ese tiempo es muy complicado porque nos han enseñado a que eso tiene que surgir mágicamente y que tiene que apetecer a la vez. Sí. Y es como, no, y las veces que buscamos tiempo es increíble. Y no es tan asiduo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que cuando quieres dedicarle tiempo a una cosa de verdad, no es fácil en la sociedad en la que vivimos. Claro. Entonces, pero esto igual que tú cuando quedas con una amiga, te das tu tiempo, ¿no? Te quedas y dices, venga, este día nos vamos a ver y lo que surja, ¿no? Claro. Pues también hacer eso, ¿no? De alguna forma. Sí, está bien que cuando tú tienes una relación con una persona o con varias personas con las que te ves asiduamente, pues vaya surgiendo eso más, ¿no? Y tenga más tiempo. Pero es verdad que con el ritmo que llevamos, las relaciones a distancia, tal, es complicado. Entonces, también, pues por ejemplo, yo que también tengo mi relación a distancia, pues también se trata de crear una cotidianidad
Porque si creas una cotidianidad también por teléfono en cuanto a lo que te pasa, a tu rutina y tal, pues también hacerlo en ese nivel, ¿no? En la medida que cada una pueda también, ¿no? Pero ir creando también esa cotidianidad en el sexo, aunque sea a distancia, pero también podés poner un poquito de energía ahí, ¿no? Sí, Porque sí, al final, si no, es lo que tú dices, ¿no? Queda como relegado a un segundo plano porque como quiero tener tiempo, como tal, al final, pues no lo consigo, ¿no? Pues también poner atención de, oye, pues hoy vamos a quedar para tener un rato para nosotros, independientemente de lo que pase, pero vamos a quedar para esto, ¿no? Y bueno, pues es que se puede hablar, se puede hacer juegos, se puede follar, se puede hacer mil cosas, ¿no? Sí, Pero sí, también sí. como esto de que surja, a mí me resuena también esto que dices, ¿no? Y de alguna forma también que surja mola, Sí. pero también hay que poner un poco de energía, De ¿no? Y decir, intención. venga, pues vamos hoy como, ¿no? Pues igual, ¿no? Vamos a tener una cita para esto, igual que puedes tener una cita para hablar, para mil historias, ¿no? Sí. Claro, porque hay que surgir implícitamente en lo que dices, con el frenesí que llevamos, puede ser que no surja nunca. Total. Con este frenesí nos suena más como a película, ¿no? Frenesí. Esto era amor venga, frenesí. Más que amor frenesí. Bueno, yo también quería, ya que estamos hablando de comunicación, que nos aclarase un poco con toda la movida que hay ahora entre dos conceptos que son consentimiento y consenso. Por aclarar un poco de estos Sí, dos. que también hay ahí un poco de controversia con esto de la ley del sí es sí y tal. Pues bueno, básicamente tú puedes consentir algo, pero no realmente no estás o sea, todo viene también por la comunicación, básicamente. Claro. El consentimiento sería decir sí, pero no poner como sí como. ¿No? El consentimiento sería sí y el consenso sería sí cómo quiero Vale. hacerlo, ¿no? Claro. Entonces es la diferencia, ¿no? De cuando alguien da su consentimiento, pues está diciendo, pues eso, sí, básicamente, sí quiero, pero consensuándolo es como sí quiero y lo quiero así, y así no, y así sí. Claro, así. y ubicándolo en una Y de relación esta forma, sexual. Claro, exactamente, claro. ¿no? Entonces implica mucho más profundidad, mucha más intimidad y da lugar a la confianza, ¿no? Que a fin de cuentas es a lo que aspiramos, ¿no? Sí. Básicamente. Claro, se puede dar, perdona. Uy. No. Se puede dar que a lo mejor tú des consentimiento para tener una relación sexual, pero dentro de la relación sexual tú hay ya cosas con las que te encuentres incómoda, digas que no y la otra persona diga no, pero se ha dicho que sí. Dice, bueno, Claro. ha dicho que sí a qué, a una generalidad, a una Claro. cosa que inconcreta. A fin de cuentas, el consenso tiene que ver con, volvemos a lo mismo, con la responsabilidad del placer, ¿no? Y de mí misma y de la otra persona. Claro, ¿no? claro. Total. Bueno, yo quiero tocar, como creo que nos vamos a ir, como ya hemos hablado del porno un poquito antes, entonces quiero tocar de manera muy pequeña, porque no estamos aquí ninguna de ellas, pero quiero tocar la definición de la sexualidad, ¿no? Que es algo que está como ahora, se está reivindicando mogollón, lleva ya un tiempo reivindicándose, creo que es súper interesante. Y así como dos preguntas para hacerte a ti, por si tú has escuchado casos y demás. ¿Pueden tener relaciones románticas las personas asexuales? Y si no tienes sexo, ¿qué pasa socialmente? ¿En qué te conviertes socialmente? ¿Te conviertes en un paria entre los parias? ¿O qué es lo que ocurre ahí? Por cierto, si hay alguien asexual y que le apetezca hablar... La disculpamos ya de primera. Y que le invitamos a que venga Sí. porque nos interesa mogollón Un y tema no muy conocemos de momento a interesante. nadie, o sea que ponerse en contacto con nosotras. Pues sí, básicamente las personas asexuales son personas que no sienten atracción sexual hacia otras personas, pero sí pueden sentir atracción romántica de hecho pueden tener relaciones románticas, como Sí, por así sí, sí, decir, sí. o sea, afectivas, ¿no? Afectiva, sí. Básicamente, y de hecho hay personas asexuales que tienen sexo. O sea, no quiero hablar yo mucho porque no soy una persona Claro, bueno, asexual sí, y sí. tampoco... Pero por lo que yo he visto y he leído, ese tipo de relaciones sí se dan. Es verdad que bueno, si hay una persona asexual con una persona que sí
que si siente atracción sexual hacia otras personas, pues puede generar conflictos, pero volvemos a lo mismo. Habría que consensuar qué prácticas sí, qué prácticas no, Claro. qué tipo de relación quieren tener, ¿no? Básicamente. Vale. Pero sí, no sé si he contestado a las dos preguntas. Sí. pero- Claro, ¿en qué te conviertes socialmente ahora mismo? Claro. Bueno, sí, con la sociedad en la que ya vamos, pues bueno, tampoco hace falta. No hace falta decir mucho. Decir mucho, porque claro, a fin de cuentas vive una sociedad de consumo de cuerpos, ¿no? Y pues mientras más relaciones sexuales tengas, pues más empoderada y empoderado estás, ¿no? Pero está muy bien como que se esté hablando de esto también ahora, como que hay una visibilización mínima, pero la hay, que antes no había nada, Claro. de las personas sexuales y como que están reivindicando su lugar y me parece muy interesante. Por eso también ofrecemos esta plataforma para que vengan. Claro, es quien interesante quiera. también para replantearnos a nosotras mismas el concepto de sexualidad y la importancia que le damos al sexo. Sí, ¿no? sí. Igual que, por ejemplo, lo queer cuestiona el tema de género, sobre todo, aunque también otro también el tipo sexo, de sí. prácticas y tal. Para mí la sexualidad nos lleva a todas las personas a reflexionar un poco, ¿no? Sobre esa importancia que le damos al sexo, cómo nos relacionamos a través del sexo, ¿no? Y cuando quitamos el sexo, en qué quedan nuestras relaciones, Ya, ¿no? Yo creo ya. que ahí hay un tema, ¿eh? Es un temazo, hay un vamos. temazo. Yo voy a traer el libro. No me digas. No, lo voy a traer. Te lo el veo libro en la que mano y no que me lo nunca he puedo terminado creer. de leerme, pero que siempre traigo. Sí, que Y además que está al tengo el principio, mito. Tengo el mito, claro. página Tengo el 43. mito de que si me lo termino se acaba el podcast y entonces me lo puedo leer. No se va a terminar Nunca lo Eso, acabaré. nunca acabaré. Venga, y, dale. que bueno, que dentro del concepto de anarquía relacional, con mucho respeto, vamos, pero sí al hilo de lo que decía Estrella, como cuestionamiento de la forma de vincularnos, asocia cómo se relacionan las personas sexuales con la anarquía relacional, que al final no deja de ser una ruptura de la jerarquía y Total. cómo, porque básicamente eso es una realidad, no hace falta que yo lo diga, que el sexo categoriza Hombre, claro. las relaciones, es decir, las relaciones tan jerarquizadas y la forma de distinguir entre una relación relevante de otra menos relevante el sexo, ¿vale? Tanto a nivel monógamo como a nivel poliamoroso, ¿vale? Porque más personas tienen más relevancia Sí. y las otras no tienen relevancia, ¿vale? O menos relevancia. Y voy a meter desde aquí, aconsejo a todas las oyentes que escuchan desde casa que se planteen muy bien cómo están categorizadas sus relaciones. O sea, lo aconsejo como parar un momento y pensar, ¿por qué veo más a esta persona en mi vida? ¿Porque tengo sexo con ella? O porque una persona es realmente relevante para mí. Solo digo Esto eso. es lo que yo me refería con... ¡Ahí lo dejamos! Ahí lo dejamos. Si dejo el sexo a un lado, ¿en qué quedan mis relaciones? ¿no? Muy bien, Estrella. Estrella. También lo aconsejo a toda la gente desde casa. Es una Porque frase de nosotros- la concejala tropófaga. Porque ¿eh? nosotros estamos en posesión de la verdad y Claro, porque al final eso, tengo sexo con esta persona, pero quizá tenga más intimidad con una amiga o con un amigo, ¿no? Me pasa algo y a la primera persona que llamo no es a la persona con la que me acuesto, sino con, ¿no? ¿Y por qué ¿Qué invierto? importancia le doy a esta persona y realmente qué nivel de intimidad tengo con ¿Y por esta qué persona? invierto tantos cuidados, tanto afecto y tanta dedicación solo con la persona con la que tengo sexo? Piénsenlo. Boom. bueno, yo voy a leer el libro, porque está muy bien vuestra reflexión. Está perfecta, pero yo, Venga, como velo no leer. quiero gracias por darme espacio en mi Verónica, podcast. sigue. Gracias por darme espacio en mi propio Bienvenida podcast. a tu podcast, Porque es mi Vero. podcast. Siéntete en tu podcast. Siéntete en tu libre casa. de hablar en tu podcast. Sí. Menos mal que me dais permiso, que si no, Hombre, siento yo muy regular. Bueno, yo como no me sentía tampoco autorizada, a ver, me siento autorizada para reflexionar sobre la sexualidad en lo que a mí me sirve. hace Pero dos no sobre episodios la- hablamos de eso. Sobre O las sea, personas sexuales como... Entonces, bueno, voy a leer este fragmento que dice... para una persona asexual que ha dedicado esfuerzo durante años a explicar que no tiene una enfermedad, que no experimenta una carencia, que no todo el mundo percibe como necesaria la atracción sexual para ser feliz, resulta duro enfrentarse al iniciar cada nueva relación con la exigencia de aceptar la práctica sexual si quiere tener acceso al nivel de intimidad, conexión y complicidad que desea. Y lo mismo respecto a personas que no quieren compartir los códigos, las obligaciones y los mitos del amor romántico.
Es la sensación de que se les impide formar vínculos de acuerdo a sus propios deseos y condiciones, al menos en parte. Dicho de otra manera, recuperando los elementos que he enumerado dentro del libro, si una persona asexual busca un proyecto de convivencia, de ternura e intimidad emocional profunda, de cercanía física y de cercanía física y sensual, de compartir vulnerabilidades, de compartir crianza y de compromiso a largo plazo, ha de salir necesariamente de las categorías previstas normativamente, pues en el ámbito de la amistad se encontraría con algo muy distinto a lo que desea y en una articulación de pareja normativa estaría llevando a la otra persona a la abstinencia o a la infidelidad. Bueno, en el tema de la amistad yo cuestiono porque cómo construyamos las amistades, cada uno también. Ya. Pero la amistad concebida como en estructura monogámica, creo que es que la anarquía relacional, como las personas trans, dentro de la identidad y las asexuales dentro de la afectividad o de las relaciones con otras personas, o sea, la orientación rompe la estructura. O sea, su misma existencia rompe la estructura. Entonces a mí, que me gusta muchísimo romper la estructura, pues me interesa cómo nos pueden enseñar en su aprendizaje de construir relaciones íntimas al resto de las personas. Entonces ahí dejo... Ahí lo dejamos. Claro, y también a mí me venía, mientras tú leías, el concepto que hablábamos antes de genitalidad y de globalidad, que quizás nosotras, la concepción que tenemos sobre lo que es el sexo, las personas asexuales pueden vivir también, o sea... Una intimidad física, ¿no? Una intimidad física, sin, a lo mejor, o sea, la están construyendo, básicamente. Entonces, a mí me sirve de inspiración, ¿no? También cómo construir esa intimidad física, porque al final esas personas sí tienen intimidad afectiva. Y a lo mejor, pues, cómo van construyendo esa intimidad física a través de ese consenso, ¿no? Con otras personas y tal, ¿no? Claro, de primera, es lo que decía. Tiene que explicar primero que no tiene un problema. Ya vienen con un... Que su forma de concebir el sexo es diferente o la sexualidad es diferente. Entonces, pues, básicamente es eso, ¿no? Más que hablar del problema es como hablar de otra realidad, ¿no? Total. Claro. Total. Lo que pasa es que se enfrentan a una realidad que es tan contraria que de primeras tienen que tener muy claro lo que ellos desean, porque lo tienen que plantear sí o sí. Así es. No pueden ir en automático y claro, las cosas sucedan si quieren no sufrir. O sea. Claro, si ya por defecto cuando tú te vinculas a alguien el sexo está ahí, implícito. Entonces, claro. Y luego ya así como para ir haciendo un cierre, te quería dejar así como un espacio, Estrella, para que nos hablaras de propuestas de prácticas sexuales que sean alternativas. Hablemos, por ejemplo, tantra, que es lo que nos resuena a lo mejor un poco más, o si hay alguna otra movida que nos puedas contar, que puedas recomendar, que veo que has traído un libro. Cuéntanos. Bueno, en concreto esto del tantra, bueno, básicamente el tantra tiene que ver con un estilo de vida, básicamente, viene del yoga y todo esto, y para mí, o sea, hay muchos tipos de concebir el tantra, ¿no? Pero para mí tiene que ver con poner conciencia en el tiempo, en la escucha, en los ritmos, y poner también conciencia en la energía que yo deposito para un encuentro físico, ¿no? Tiene que ver con concebir la sexualidad más desde un plano más espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces, el tantra invita mucho a hacer meditaciones, a observar a la otra persona, a poner atención en la respiración, en el movimiento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esto es una buena práctica para aquellas personas que quieran poner conciencia, y tanto a nivel individual como a nivel de relación con otras personas, ¿no? Tiene como ¿cómo decirlo? El principio básico de escuchar el ritmo, el tiempo y el lenguaje corporal de tanto el mío como el de las otras personas, ¿no?
No sé si me estoy haciendo un poco lío. No. interesante, O quiero, sí. como quiero dejarlo claro, aunque es un concepto súper amplio que tampoco quiero sentenciar como que esto es el tantra, o sea, es muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Con eso. con la conciencia, ¿no? Claro, para mí, te digo desde que nosotros somos personas que estamos muy en la conciencia, pero yo estoy muy perdida, quiero decir. Sí, claro, yo. Imaginemos que eso, ya lo coloco en mí y digo, bueno, me interesa explorar esa escucha, esa práctica, ¿cómo lo hago? Claro, esto me sirve para decir, oye, pues incorpora la meditación dentro de por más a mí no se me había ocurrido, aunque la meditación yo la haga individualmente, ¿no? Incorporar Sí. la meditación, incorporar de esta manera, porque de alguna manera al principio tienes que esforzar un poco, entre comillas, porque no te va a salir natural la escucha, porque no, si no estás acostumbrado a escuchar, Claro. no te va a salir. Entonces creo que en ese sentido es interesante la propuesta de práctica porque te puede orientar para ir experimentando tú dentro de las varias que haya y al final quedándote un poco con la que a ti te va sirviendo, ¿no? Y en lo que estamos hablando creo que a mí me interesa, no tengo mucha idea, la verdad. Hago yoga y cosas así, pero no me he introducido todavía fuertemente en el tantra, pero creo que me llama la atención porque creo que tiene que ver un poco por hacia donde yo quiero ir, ¿no? Entonces, que sí es interesante. Las instrucciones básicas, ya que el libro que te dice 1, 2, 3, 4 y luego Los ya puntos. tú vas viendo qué punto te gusta más. Pues Entonces, a mí me os he interesa. traído un libro para las recomendaciones y tal, que se llama Tantra Urbano y es de Bárbara Carrella. Y bueno, esto de Tantra Urbano, esta mujer lo que ha hecho es como recoger un poco los principios del Tantra para poder adaptarlos a este ritmo frenético del que hablábamos guay. antes, ¿no? Entonces, como explica ejercicios y lo hace como explica lo que es el Tantra y Asequible, y ¿no? Un poco. sí, bastante asequible. Y bueno, pues que es la energía sexual. Pues también te dice como los principios, ¿no? del tantra y tal, del momento presente y tal, como todo viene a poner atención y conciencia a lo que guay. pasa en torno al sexo, ¿no? También vienen ejercicios, técnicas de respiración y tal, como pequeñas dinámicas con las que Tú puedes incorporar puedes ir a tu día a día, ¿no? incorporando exactamente, ¿no? Que a fin de cuentas es lo mismo. Si estamos trabajando en nosotras mismas, pues esto también te ayuda a poner Claro. conciencia a nivel Claro, sexual, claro. que realmente la sexualidad es un reflejo de nuestra vida, ¿no? Como tenemos relaciones sexuales, si ponemos atención y comparamos con el resto de nuestra cotidianidad y de nuestra vida, vemos que hay un reflejo, ¿no? Bueno, tanto por un lado como por otro, ¿no? O sea, Total. entonces, pues esto te invita a este libro en concreto, bueno, el Tantra en general y este libro en concreto, pues lo recomiendo porque, pues eso, tiene ahí sus pequeños tips para ir introduciéndonos en la conciencia sexual. básicamente. Tantra urbano de Bárbara. Carrellas. Eso, apunten, Sexo apunten. sagrado para el siglo XXI. Toma ya. Ahí lo llevas. El logo me gusta muchísimo. Es que bueno, te creas tú que tienes que estar en una montaña retirado de la vida para poder hacer este tipo de O sea, prácticas, que eso hay no pequeños ejercicios que puedes ir incorporando Genial. poco a poco. me interesa. Vale, yo he Me dado va la a robárselo, vamos. Hombre, si eso, se lo ha eso de leído, aquí no si sale hoy. también. Eso de aquí no sale. Eso de aquí no sale. Eso de aquí no sale. La estrella la vamos a secuestrar también. Vamos a secuestrarla Pero todo y ¿qué no era? vamos a ir a trabajar. Pero nadie. ¿qué era lo que tenía que hacer estrella? Un momento. ¿Qué era? ¿Te imaginas? Y entonces, Vero, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué era? yo he recomendado Shorbas. Tú has recomendado. Anarquía Reaccionaria no lo vamos a tomar como una No, recomendación, no, porque eso es. ya está. eso Eso no. es fondo de armario. Ella ha recomendado Tantra Urbano. ¿Y tú qué nos recomiendas, Verónica? Pues mira, yo la verdad que he hecho una retrospectiva y no he encontrado ningún libro. A mí Hasta me ha eso dice costado mucho también también, de bioeducación sexual. Sí. Que me haya a mí, bueno, en este estilo, como a lo mejor el tantra, un libro como muy focalizado a aprender, ¿no? Sobre otras prácticas, ¿no? Pero tengo amigas que son educadoras y me parecía interesante el tema de la educación en adolescentes, ¿no? Bueno, voy a mencionar a Gema, que es una de nuestras fans. Gema, te Gema, queremos, un besito. te apoyamos y este va a ser mi pequeño homenaje a tu pequeña lucha que estás haciendo dentro de un instituto de
de un pueblo de los Cuando Pedroches. hace Y gran otra- lucha en un pequeño... y otro Exacto, saludo. gran lucha en un pequeño pueblo. Y otro Que saludo eso- a Manolo, que el otro día te conoció por fin en persona, uno de nuestros oyentes ciseteros, que la paró en una obra mía de teatro, la paró a ella para decirle, escucho vuestro podcast. Y yo me quedé, tú eres Verónica, y yo dije, sí, soy yo. Y dijo, yo soy uno de los 3 heteros que tengo. No dijo hetero, pero lo dijo con la mirada. Exacto. Bueno, un saludo a todos los hombres ciseteros que nos escuchan. Nos Bueno, y a encanta todas que nos nuestras escuchen. fans, lo Y a que todas pasa es que nuestras son tan fans. excepcionales los otros que, bueno, hay Claro que poquito a poquito, hay que suave, suavecito. ir adoctrinando Ahí poco a poco a está, esa un gente. poquito a esa gente. A esas personas. Con cariño, pero esa gente. Iluminando, Eso, iluminando. iluminando. Bueno, pues hablando de esta gran lucha en un pequeño lugar, en un pequeño pueblo de los Pedroches, Dale bueno, ella recomendó para su... Tenía dudas sobre si recomendarlo o no, porque el tema adolescentes y menores es muy conflictivo, sobre todo por los padres. Familia. porque los niños no tienen... Bueno, sí, los niños tienen su problemática, sí, no regular, pero la problemática real son los padres. Entonces, Efectivamente. en un momento dado, los niños fueron, porque esta saga tiene en varias temáticas y no solo sexuales, pero uno sí era sexual. Entonces, ella recomendó otra de las sagas. Y los chavales mismos, ella mencionó todos los que había, los chavales mismos fueron los que dijeron, no, nos vamos a leer este también. Y dijo ella, bueno, pero esto no está recomendado, pero si lo queréis leer. no, Haced lo que no. queráis. Y en otro curso ha decidido recomendarlo como oficial. Y se ha liado parda, porque básicamente se llama El diario de Carlota. Rojo. El de diario Carlos. rojo de Carlota, perdón. Voy a leer un poco la sinopsis. Dice, no es estrictamente un diario ni tampoco una novela. Es un hábil punto de encuentro entre ambos géneros, creado a propósito para una historia singular. La explosiva Carlota, protagonista de tantos libros memorables, conoce al famoso detective Flanagan, intima con él, establece relaciones sentimentales, practica el sexo y nos lo cuenta paso a paso. Pero quienes lean el diario de Carlota no solo asistirán a las primeras experiencias sexuales de Carlota, sino que también podrán adentrarse en las informaciones que la protagonista va recabando y va anotando en su preciado diario, acerca de los genitales, de la respuesta sexual, del primer coito, de los métodos anticonceptivos, del embarazo, de la homosexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, de las disfunciones sexuales, etcétera, ¿vale? Muy guay. Interesante. Entonces, es un libro educativo, ¿vale? Se ha liado parda. Ya. Y yo me pregunto, ¿Por qué, señor? ¿Por ¿por qué somos tan hipócritas? Quiero decir, Totalmente. porque todos los adolescentes, como he dicho, acceden a porno ahora mismo. Su padre hace un poquito la vista gorda porque no se quieren meter en esa historia. Y luego criticamos a un libro que lo que quiere es educarlo para que tenga una vida sexual saludable, ¿vale? Yo creía que cuando me besaba con un chico me iba a quedar embarazada, ¿me entiendes? Vamos a ver. Puede pasar, puede pasar. Se han dado caso. Entonces, basta ya de tanta tontería, coño. Hoy voy a ir al Y- grano, te voy a meter mano. No podía evitarlo. Voy a meter mano al libro de Romo de Carlota. de Carlota, ¿no? Entonces, mi homenaje a este libro, mi homenaje a la lucha de la orientadora y la orientadora. feminista dentro de un ambiente hostil, apoyamos y estamos dispuestas a dar charlas en esos sitios de demonio, aunque Exacto. tenga que pedir consentimiento a los padres. Exacto. ¿Vale? Que es una de las cosas que pasó con esta actividad, que normalmente esto está dentro de no sé, el sistema educativo, o sea, de Sí, la sí. normativa educativa, no hay que pedir consentimiento para este tipo de Está cosas. dentro del currículum. Eso, gracias, Estrella. ¿Qué currículum tiene esta tarántula? Yo estoy en este nivel ya porque me queda una hora para irme al trabajo Vale, y lo perdón. odio. Pues venga. entonces no hay obligación de pedir ese consentimiento, pero se hace porque normalmente hay una hostilidad por parte de Ya, ciertos ya. padres, ¿no? Claro, Entonces, es que esto parte de la base de que queremos construir, queremos educar a los adolescentes y las adolescentes, a niños y niñas en una buena educación sexual, pero partimos de la base de que sus padres y madres pues no han tenido esa educación sexual. Entonces hay un miedo, ¿no? Hacia lo que se va a dar, también por el propio desconocimiento. Sí, sí. Entonces hay también que poner foco en educar sexualmente también a A los padres y padres, madres. las ¿no? madres. Es toda la comunidad educativa. Que por suerte Por cada otro lado, vez también a hay un profesores y poquito más. profesoras. Bueno, ¿no? claro, Entonces, es que... esto es algo a nivel global. Claro. total. Entonces, bueno, pues también
hacer esa reflexión, ¿no? De que las familias también necesitan apoyo y tanto el profesorado también. Claro. ¿no? Una buena manera de empezar es que le pongáis este episodio del podcast, por ejemplo, a quien creáis que lo necesita. Exacto. Bueno, Estrella, muchas gracias por venir. Muchas gracias, de verdad. Ya, Ha sido vosotras, genial. ha sido Cariño. un placer. me ha encantado estar con vosotras Sí, a de nosotras buena también. mañana y echar un ratito aquí y reflexionar sobre estos temas tan interesantes Ole. y tan necesarios. Pues nada, Vaya. los dejamos un momento y ahora volvemos con la despedida. Un besito. El cierre. Cierre. Cerral. 5, 4, 3, 2, 1. Pero lo de siempre, cerramos como siempre. Esto es lo que estábamos hablando antes de empezar. Ya, que hija, no se puede una pregunta en plan de, pero bueno, pero Pero leemos entonces vamos a directamente, leer, ¿o pero qué? parece que somos nuevas ahora. Que no hemos Totalmente. hecho podcast nunca. Bueno, gente, aquí nos Peña. despedimos. 13 de... Mayo, podcast en directo en la Plaza de las Cañas, Liberatorio Escénico. A las 1 o A 12 y la media 1, todavía. 12 y Estar media. atentas a las redes, que por ahí va a estar. El teléfono de reserva, el horario, va a ser toda una fantasía. Y estamos deseosas y preparando una cosa fantástica. Ya veréis, ya veréis. Maravillosa. Así que nada, ahora nos vamos a ir con una cita de la gran Brigitte Vasallo. Yo quería leer algo que tuviera que ver con eso, pero creo que es interesante, ahora veréis. Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. También tenemos el libro de lenguaje inclusivo, exclusión de clase. Parece que se llama así. Sí. Sí. Y exclusión de clase, exactamente. Siempre recomendamos a Brigitte. Brigitte mola un gusta. montón como escribe, así que ahí, que lo leáis, que está guay. Y vamos Leedlo, gente. con esta cita. Venga. Dale. La idea también de que el sexo es más interesante con alguien nuevo, no sé de dónde sale, pero seguro que de algún lugar normativo. En los primeros encuentros sexuales con alguien no conoce el cuerpo ni cómo reacciona, no conoce los límites de la otra u otras personas ni los límites conjuntos. No hemos aprendido aún a bailar. Aunque sepamos el ritmo por separado, hay que construir el ritmo conjunto. Todos esos relatos de las primeras noches espectaculares sospecho que están más condicionados por el cine que por el cuerpo. Igual soy yo, pero la recuerdo en general emocionante, aunque sexualmente mediocre. La eterna cuestión del aburrimiento sexual de las relaciones a largo término dice mucho sobre nuestra sexualidad basada más en la suma, en la descarga procreadora, que en la búsqueda del placer. Si el sexo es una experiencia en busca del placer, se puede experimentar mucho más y ampliar mucho más los límites de esa experimentación en un contexto de confianza y conocimiento recíproco, donde realmente poder abandonarte al placer. Si nos aburrimos es porque la máxima emoción del sexo es la inquietud de la novedad. Hemos confundido esa inquietud con el placer a fuerza de ver penalizado el placer durante siglos. Lo hemos sustituido por un dolor de estómago. Lo llamamos mariposa en la barriga. Maravilla. Y aquí en el que nos vamos. Bueno. Un besito grande, gente. Disfrutar, Seguidnos en las redes, las cosas. Un beso, seduciros compartirnos. tranquilamente, despaciadamente. Sí, tocaros mucho Eso, entre vosotros y vosotras tántricamente. mismas. Nos vemos en directo. Nos vemos. Chao. Besi.